Esta entrevista es presentada por Excel Automotriz. Más innovación, cero preocupaciones. Buenas noches, bienvenidos. Domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes y conversar sobre los hechos más relevantes ocurridos en las últimas horas, en los últimos días. Le vamos a dar rápidamente la bienvenida a Carmen Ortiz. Buenas noches. A Paolo Hurtado. Hola, ¿qué tal? Y a Pedro Trujillo. ¿Qué tal, jóvenes? Integrado ya el equipo, le damos la bienvenida a Eric Coyoy, ex viceministro de Finanzas, experto en temas económicos, y con él queremos conversar sobre esa rápida, que no digo súbita, porque en realidad tiene rato de estar en el Congreso, aprobación de la ley. Es la ley emergente para la conservación del empleo, pero en realidad es la ley de la maquila y los call centers. Eso es en términos generales la ley que les exonera les hace exenciones de pago de impuestos para que esas empresas quieran seguir asentadas en nuestro país. Bienvenido, señor Coyoy, gracias por acompañarnos, y Carmen, arranca esta conversación. Licenciado Coyoy, ha sido bastante polémica la aprobación de urgencia nacional de esa legislación que, como bien decía Juan Luis, pues tiene ya rato de estar en el Congreso. Pero yo entiendo perfectamente que hay compromisos que asumir ante la OMC en términos de que las subvenciones se ajusten a una nueva generación ya establecida, y Guatemala estaba rezagada desde el 2003, entiendo. ¿Se justifica en alguna medida que esta adaptación a la nueva generación de subvenciones prorrogue los beneficios fiscales a las empresas que ya las tenían? Bueno, es que en realidad no hubo ninguna adaptación a las nuevas prácticas de subvenciones y fomentos a las exportaciones. Se mantiene el beneficio de exoneraciones fiscales, no hay pago de ISR para estas empresas, lo cual contraviene expresamente el mandato de la Organización Mundial de Comercio al respecto. Pero esa era la justificación, que Guatemala tenía que adaptarse a esa nueva generación, es decir, que ese objetivo primario o el principal argumento no se cumplió. No se cumple en el sentido de que se mantiene a las maquilas de vestuario, que son uno de los rubros principales que tiene este beneficio. Ahora se incorpora a los call centers. Este es un proceso más complejo, porque demostrar que hay un subsidio en el caso de prestación de servicios es un poco más complejo, pero el beneficio fiscal pues lo van a recibir. Ellos ya estaban operando, ya estaban pagando impuestos, así es que no se entiende cuál es la intención de esa incorporación desde la perspectiva de generación de empleo, porque ya lo estaban haciendo, así es que no se mira más que como una concesión. En el caso de las exportaciones de maquila y zonas francas, que hay que decir que la limitación para maquila quedó solo para 29.89, pero en zonas francas sí quedó abierto todo el rubro de posibilidades para que cualquier empresa que se instale en zonas francas va a poder gozar del beneficio de la exoneración de ISR. Y ese beneficio de exoneración de ISR es el que está proscrito por la OMC, y su plazo máximo venció el 15, en el 2015, en diciembre. Pero cuando usted dice cualquier empresa asentada en zonas francas, ¿se refiere siempre a centros de contacto o de llamadas o de industria textil? No, de cualquier otra rama de actividad. La circunscripción para maquilas y call centers quedó solo para el decreto 2989, que era la ley de fomento de la actividad exportadora y de maquila. Pero la ley de zonas francas, que es el decreto 6589, ahí sí quedó abierto el abanico de opciones de actividades industriales que se pueden instalar en los parques industriales que operan como zonas francas, y ahí van a gozar del beneficio. ¿Qué piensa usted cuando se planteaba que si esta ley de conservación del empleo no se aprobaba, se perdían 180,000 salarios? Bueno, en realidad nunca hubo una evidencia plena del número de empleos generados por este grupo de empresas. Hay que señalar que Guatemala llegó a especializarse en la industria de textiles. Realmente la industria de textiles que está asentada en Guatemala ya no es la misma que está en Honduras, que está en Nicaragua, es una industria especializada, incluso aprovechando las características de la fuerza laboral femenina guatemalteca, que por sus características físicas es de mano pequeña. Eso yo lo escuché directamente de un empresario que dijo que su ventaja competitiva estaba en esta característica de nuestra población, a diferencia de la población de otras latitudes como Nicaragua, Haití y Honduras. O sea, hay una ventaja competitiva, es una industria especializada en diseño, ya no es la simple maquila de hacer poleras o como le llaman, sino ya es una industria especializada en diseño, tiene un alto componente de valor agregado. Por lo tanto, en rigor, para quedarse en Guatemala no necesitaba el beneficio fiscal. Claro, le favorece su margen de ganancia y van a seguir ganando bien como lo han venido haciendo, pero sí, en rigor, una cuestión de sobrevivencia de empresas, en rigor no hay evidencia de que así era. Eric, ¿por qué se ha aprobado?
Es decir, estamos en una discusión social, incluso con presión internacional en muchas áreas. Hay organismos internacionales que presionan fuertemente para que leyes de justicia o leyes políticas, aprovechando esta ola de cambio. Hay unas discusiones de partidos políticos muy fuertes, incluso confrontadas por temas claves también de corte político y económico. Y esta ley que se aprueba, como dice Juan Luis, no de forma súbita, pero sí rápida, que había tenido una discusión dura tiempo atrás, como que ahora sale con vaselina. ¿Cuál es a su juicio la razón de que esto salga con esos impedimentos que apuntan? Bueno, la razón para la aprobación tan expedita no es más que una complicidad entre las bancadas supuestamente opositoras. La UNE, que preside la Comisión de Finanzas del Congreso, y siendo este un tema de exoneraciones fiscales, por lo tanto un tema eminentemente fiscal, mantuvo silencio total respecto a que esa comisión no conociera esa iniciativa. O sea, hubo un contubernio entre las bancadas mayoritarias que permitió esa aprobación expedita, a tal punto que en agenda no aparecía como de aprobación de urgencia nacional, ¿verdad? O sea, desde la presidencia del Congreso, la presidencia de la Comisión de Finanzas, hubo contubernio con las otras comisiones de Trabajo y Economía. O sea, no es casual el silencio de la Comisión de Finanzas. Pero yo ahí voy a preguntar, siguiendo el cuestionamiento de Pedro, ¿cuál es el capital que está detrás de las maquilas? ¿Quién se beneficia de los call centers? ¿Es capital guatemalteco o es realmente el capital coreano que vemos florecer en buena parte de la ciudad con estas industrias? Bueno, realmente ahí habría que hacer un registro, un recuento de las empresas beneficiarias y tratar de indagar sobre quiénes son los propietarios finales de las empresas. Los coreanos sí pelean por esta ley. En el caso de los coreanos, efectivamente, que es el testimonio directo que yo conozco de una directiva de una empresa, la preocupación era que iban a ganar menos. Que ellos ya están asentados, que tienen ventajas competitivas muy importantes acá ya en Guatemala, como el tema del diseño, como el tema de la especialización de la fuerza laboral. Intentaron, por ejemplo, establecerse en Haití, no lo lograron porque la fuerza laboral no les daba el desempeño adecuado y por lo tanto la ventaja competitiva de Guatemala la tienen. Pero entonces, Eric, ¿usted piensa que más que realmente el riesgo de que se fueran esas empresas, lo que estamos haciendo al exonerarlos de esos pagos de impuestos es permitirles que sigan manejando el mismo margen de ganancia? Efectivamente, dado los precios, efectivamente, porque el impuesto sobre la renta, que es la exoneración que gozan, es un impuesto a la ganancia. O sea, es 25% sobre la utilidad. Es el beneficio que van a mantener. No van a pagar ese 25% de su utilidad en forma de impuesto. Ahora, yo le pido a usted que nos ayude a hacer el balance entre una cosa y otra. ¿Cuánto pierde el Estado guatemalteco por aprobar esta ley? ¿400 millones de quetzales al año aproximadamente? Bueno, realmente no se dio oportunidad para que la SAT se expresara ampliamente. Por eso, ¿Qué cosa que hay una SAT en ese momento que está ciega, sorda y muda? Pero también el Ministerio de Finanzas tendría que haberse pronunciado, ¿o no? Efectivamente, el Ministerio de Finanzas es el principal involucrado en este sentido de la política fiscal, ¿verdad? Llama la atención que ayer mismo el Ministro de Finanzas hablaba de la necesidad de tener que aumentar impuestos si no se llegaba a la meta de recaudación, el mismo día que se aprobaba de esta manera expedita la ley de exoneraciones. O sea, un contrasentido total, un silencio que llama la atención, ¿verdad? Pero lamentablemente no se tuvo la oportunidad de tener un estudio a fondo de la SAT, que es el gran problema, el vacío que se dio, un estudio completo, riguroso de la SAT que demostrara cuál era el impacto fiscal de esta medida. No se tuvo nunca, jamás sobre la mesa. Pero en un país como este, donde los jóvenes que salen a buscar empleo encuentran tan pocas oportunidades, que hay tanta informalidad, una ley como esta no puede, como es el discurso de quienes la apoyaban, realmente incentivar la inversión en el país, que vengan nuevos capitales y que se abran ofertas de trabajo que de otra manera no existirían. A ver, los call centers ya venían desde hace varios años operando en el país, incluso haciendo esfuerzos propios para abastecerse de fuerza laboral bilingüe, ¿verdad? Porque es la gran limitante de que tenemos jóvenes, pero sin educación completa, ni siquiera al nivel diversificado y mucho menos bilingüe. De tal manera que sabido es ampliamente que los mismos call centers establecieron políticas propias para calificar a la gente y poderla incorporar a su formación. O sea, esa vertiente ya se está dando. Esa vertiente de negocios y de generación de empleo ya está establecida en el país. O sea, no se van a ir, sino... ¿Pero podrían venir más?
Teóricamente podrían venir más, pero aquí tenemos el dilema, tenemos realmente una política estatal que esté contribuyendo a que la juventud más necesitada tenga oportunidades de este tipo, educación secundaria y bilingüe, que es lo que les piden. Yo soy profesor universitario y créanme, de verdad, a los jóvenes estudiantes universitarios, que cuando escucho sus casos, sus testimonios, las dificultades que tienen para estudiar en la universidad, trabajando en esas opciones, mi primera recomendación es que la primera oportunidad que tengan, salgan de esa opción y busquen otra para poder finalizar su formación profesional. Licenciado, a mí me queda la duda, las empresas que van a quedar acogidas bajo esta ley, ¿van a ser las mismas que ya tenían estos privilegios y beneficios? ¿Se les va a extender por 10 años más? ¿Esto va a aplicar solamente a nuevas empresas? ¿O cómo es que se va a dar? No, es a todas las empresas que ya venían operando. Es decir, que quienes ya habían gozado de esos beneficios todavía se les extiende por 10 años más. Exactamente. Pero entonces eso es un indicador de que esas empresas no son competitivas. Es decir, una empresa que no logra en 10 años poder competir sin ningún tipo de privilegio, tendría que cerrar y dedicarse a otra cosa. Pues creo yo, porque en otros países se da un tiempo límite precisamente por eso, como para esperar que el bebé crezca, esté madurito de sus primeros pasos y después de eso ya no más privilegios. Efectivamente, eso es lo que la teoría indica para la promoción industrial, ¿verdad? Lamentablemente aquí no fue esa la situación. 25 años con el mismo incentivo y ahora la posibilidad de continuar por 10 años más, que esos 10 años más es teórico, porque si dentro de 10 años se cambia la figura jurídica y logra meterse, colarse otra vez por el régimen, lo va a hacer, ¿verdad? Y el peligro de que las empresas lleguen a ese límite, figuren que ya cerraron, abran una nueva empresa con otro nombre, eso persiste, porque eso ha sucedido mucho. Eso pasó en el régimen anterior hasta el 2989 y el riesgo existe ante la habilidad de los ministerios supervisores, que son el de Trabajo y el de Economía. Realmente la posibilidad de que los empresarios puedan eludir el mecanismo estableciendo una nueva figura formal, pues eso lamentablemente no está vedado plenamente. Teóricamente hay un mandato expreso al Ministerio de Economía para que vele por el cumplimiento de la ley, pero habrá que ver si será capaz de cumplirlo. En relación, usted ha dicho, esto no es, creí entender, esto no es solo para maquilas y call center, sino que en zonas francas cualquier empresa o cualquier sector. Explíquenos o concrétenos, pónganos el escenario más peligroso para las finanzas públicas de que, digamos, todo el mundo se vaya a una zona franca. ¿En qué consiste esa apreciación suya de que la zona franca sí? Bueno, está expresamente en la iniciativa. Recuérdense que tiene 2 capítulos, 2 libros o capítulos principales la ley, ahora ley, en el sentido de beneficios para el decreto 2989 y ampliación de beneficios para el decreto 6589. O sea, en el decreto, los beneficios del decreto 6589 se mantienen para todas las empresas instaladas en zonas francas, como es hasta ahora el decreto 6589. Ahí no se hizo delimitación de qué tipo de actividades industriales pueden estar. Prácticamente puede estar cualquier tipo de actividad. ¿Y una zona franca qué es? ¿O cuáles hay o cómo se designa? Porque eso puede ser lo siguiente. Bueno, una zona franca es una zona económica, un ámbito geográfico delimitado, está habilitado únicamente para producción industrial, y la producción de esas empresas no puede ser comercializada internamente en el país. Entran los insumos importados, y captan insumos locales, procesan y tiene que ser exportado. Esa es la condición. Es un ámbito geográfico delimitado, un parque industrial, hay muchos en Villanueva, en Escuintla. Y se pueden ir haciendo, digamos que este gobierno puede promover 30 más, vamos a ponerlo así. Es la intención, ha sido desde hace mucho tiempo la intención de desconcentración de la actividad económica en el casco metropolitano, ¿verdad? Esa ley tiene ese espíritu, lamentablemente nunca se ha logrado porque sabemos que la infraestructura y la fuerza laboral está concentrada acá en el ámbito metropolitano, pero teóricamente es el espíritu de la ley, pero las empresas que ya están en parques industriales van a seguir gozando del beneficio y nuevas empresas que se incorporen a parques industriales igual tendrán derecho al beneficio. Eric, yo entiendo que si hubiera estado en sus manos, usted no hubiera permitido que se aprobara esta ley y que se extendieran los beneficios para la maquila y los call centers. En la forma que se hizo, no. Hay, como Carmen lo decía al inicio, hay incentivos de nueva generación, como se les llama, para fomentar la actividad exportadora, muy usados en América Latina, porque esta prohibición de la OMC no es solo para Guatemala, es para todo el mundo. Toda la producción industrial no puede ser estimulada con subsidios, y dentro de ellos las exoneraciones fiscales.
Y ya América Latina se ha puesto al día. América del Sur, por ejemplo, están los contratos de certeza jurídica a largo plazo, que es que a un inversionista se le mantienen las mismas reglas fiscales por 20 años o 25 años mientras recupera su inversión. Eso es de lo más común en prácticamente todo el mundo ya. Eso jamás estuvo acá en discusión. ¿Y causa menos daño eso al fisco local? Claro, porque lo que se le da es certeza al inversionista de que no va a tener alzas impositivas durante cierto periodo, pero sí se garantiza el Estado un pago mínimo de obligaciones. Pero aquí simplemente se mantuvo el mismo beneficio bajo el argumento de que si no se iban las empresas. Realmente evidencia de que las empresas de la maquila se iban a ir, no hay ninguna. No hay un estudio de mercado que al respecto. Yo sí conocí el testimonio directo de una directiva coreana que decía que no, que habían intentado irse a Haití, por ejemplo, y no pudieron por las características de la fuerza laboral. Hablemos de las obligaciones laborales también, porque acá se habla mucho de los derechos, quieren ese derecho y obtener más privilegios, pero ¿cómo están estas empresas en términos de cumplimiento con las obligaciones laborales, con los trabajadores? Bueno, acá será el gran reto del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es el que se encarga de velar por el cumplimiento de la legislación laboral, y el Ministerio de Economía quedó como encargado de aplicar la suspensión del beneficio si acaso la empresa queda evidenciada como incumplidora de la ley. Será un reto de estos dos ministerios si realmente lo podrán hacer. De hecho, la demanda o la posible demanda que Guatemala enfrenta con Estados Unidos es derivado de la incapacidad de estos ministerios por hacer cumplir la legislación laboral en estas industrias exportadoras, ¿verdad? ¿Encuentra positivo que se haya al menos logrado incorporar que se pague el seguro social por parte de estas empresas beneficiadas y que se hubiera puesto algún tipo de límite para que no se adhirieran empresas que no encajan dentro de la industria textil y los centros de contacto? Sí, hubiese sido peor. Podría haber sido peor, ¿no? El abismo fiscal podría haber sido mayor si no se limita a algunas actividades como se ha hecho, ¿verdad? Habrá que ver qué pasa con zonas francas, si realmente algún día despega esa opción de desarrollo industrial, pero al menos en Maquila, pues por lo menos el agujero fiscal será menos grande con esa delimitación. ¿Existe un plus de esa brecha entre lo que no pagan y lo que reciben, o entre los beneficios que recibían y los menos que iban a recibir si no se aprueba la ley? Y creo que hay un salario diferenciado también para Maquila. Es decir, ¿cómo se digiere todo esto? Porque esto lo que genera es una brecha todavía mayor del empresario versus, por ejemplo, los trabajadores y el fisco. Bueno, en el caso del salario mínimo, efectivamente es ligeramente inferior para la Maquila. Pero ya es un beneficio. Digamos que son dos beneficios en uno o tres en uno. La concesión, la prórroga de la concesión, más el salario mínimo. ¿Realmente esas empresas son tan poco lucrativas? ¿Hay algún estudio que diga, bueno, mire, usted está realmente en un 35% y con un 23% es una media aceptable, o no sé? Mire, yo los invito a que ustedes puedan hacer ese tipo de indagación. Yo tuve la oportunidad de conocer el testimonio de una directiva coreana. Ella dijo varias cosas, que como vive acá no podría vivir en su país. Vive de lo mejor. Su salario lo ahorra. Todos sus gastos de ella y de su familia corren como gastos de la empresa. Las condiciones de vida totalmente adecuadas, las condiciones laborales, ella lo decía. Son duras. Son difíciles, pero ellas lo cumplen, porque ya hay mucha maquila que lo cumple, porque se dio cuenta, intentó salir y no lo logró. ¿Por qué? Porque su diseño, su mercado ya es un mercado especializado, que no es posible ya entonces simplemente llevarse la maquinaria para otro lugar, porque la fuerza laboral sí tiene un valor agregado que aportar a esa producción. Bueno, y luego si usted maquila ciertas cosas, y posiblemente la expertise que tienen los operarios es una inversión de 3 o 4 años que se lo lleve donde se lo lleve, supone una inversión brutal también, que es un plus agregado a todo lo que estamos hablando. Efectivamente, esa es una ventaja de este caso que yo pude conocer de una empresa coreana. Señor Coyoy, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a hacer una pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para discutir los panelistas sobre esta conversación que hemos tenido con el ex viceministro de Finanzas. Estamos de vuelta en domingo a las 8:45. Conversamos ahora sobre el tema que discutíamos con el ex viceministro de Finanzas, Eric Coyoy. El que parte y reparte se lleva la mejor parte, así que arranco yo diciendo que, a ver, en términos generales, yo creo que es muy difícil con simpleza salir a condenar la aprobación de una ley que extiende beneficios fiscales para que se mantengan en el país
esta gran cantidad de empresas, porque sí son una gran cantidad y son por lo menos entre 80 y 100,000 empleos los que mantienen en Guatemala. Yo no sé realmente cuál es el riesgo de que se vayan estas empresas, pero sí entiendo un poco o me entero un poco de cómo está el entorno mundial. Miren, Bangladesh, un país que queda muy lejos, por supuesto, pero contra el que competimos también a la hora de hacer textiles, tiene un salario mínimo de $65 al año. Contra eso compite Guatemala. Es decir, Guatemala tiene que ofrecer ciertas condiciones, no solo su proximidad al mercado estadounidense, sino tiene que ofrecer ciertas condiciones para hacerse atractivo, apetecible para los inversionistas. Entiendo cuando nos dice el señor Coyoy que los coreanos lo que están tratando de hacer es de mantener un margen de rentabilidad. Y creo que nuestras autoridades deberían ser más diligentes para investigar eso y establecer cuál es el punto medio en el que se puede, digamos, no ceder completamente frente a la petición, ser un poco más exigentes como cuando uno va a comprar y regatea. Pero en términos generales yo tampoco creo que se pueda de un brochazo terminar con estas exenciones y a lo mejor condenarnos a que se pierdan, si no los 80, 40,000 empleos. ¿De dónde salen empleos en un país como Guatemala? Realmente, ¿qué capacidad tenemos para generar nuevas plazas? Pero ahí dejaría aquí, yo mi punto. Es que también tienes que medir costo-beneficio. Está bien que necesitamos crear más fuentes de empleo, pero no cualquier tipo de empleo, sino que sea un empleo digno para el trabajador y que tampoco desfinancie y nos deje en mayor bancarrota de lo que ya estamos. Lo que ha faltado mucho aquí ha sido estudios técnicos que den cuenta en realidad de cuánto estamos ganando estando con este sistema de privilegios y de subvenciones y cuánto estamos perdiendo. Pero aquí se han creado muchas suspicacias alrededor de este tema porque esta ley que se suscribió, el decreto salió en el 89, ha incorporado a nuevas empresas que no cumplían con los criterios de la original en términos de ensamblaje, pues de ropa, de maquila, se han metido... Call centers y centros de contacto. Otro tipo de industrias también. Entonces, esto, lógicamente, lo que no facilita es la libre competencia, y ese es un reclamo incluso de aquí, de cierto sector empresarial, donde dice, en este país el gran problema es que no hay libre empresa en igualdad de condiciones, y eso es lo que cualquier Estado tiene que velar porque se cumpla. Yo creo además que no nos debe sorprender mucho el hecho de que esta ley finalmente haya pasado. Hubo un indicador primordial que fue quien llegó de ministro de Economía, fue gerente de Agexport. Y un viceministro, entiendo que también, no sé si fue director o algo de Agexport, con lo cual uno ya anticipaba que esto iba a ser prioridad sobre la mesa de discusión y finalmente pues lograron el objetivo. Ahora bien, yo sí creo que el Ministerio de Economía, como bien decía el licenciado Coyoy, tiene que velar perfectamente porque aquellas empresas que no cumplan con sus obligaciones laborales se les quiten esos privilegios, y es lo que hasta ahora no ha habido. Es decir, quieren hacerse de más privilegios, pues que cumplan también con sus trabajadores. Y la otra cosa que no se vale es eso, extender hasta por 35 y de manera infinita esos privilegios. Eso no puede ser. Es decir, quien no puede competir, como yo le decía, en un periodo de 10 años que fue lo estipulado, mejor que se dedique a hacer otra cosa. Yo coincido en esto que tú decías, del ministro de Economía, que respalda con un comunicado muy rápido después de la aprobación de urgencia nacional, cuando 2 días antes había dicho que era importante volver a discutir el salario diferenciado. Hay una relación del salario diferenciado con esta ley que fue aprobada, porque justo estaba propuesto para municipios donde había interés para la maquila que se asentara en estos lugares para fomentar empleo. Estoy de acuerdo con Juan Luis en que es la palabra empleo lo que más nos interesa, dónde generar oportunidades de trabajo, sobre todo para esa población activa, joven que está saliendo a buscarlo. Pero hay un engaño cuando nos presentan desde el título Ley de Conservación del Empleo, porque lo centran en trabajo, y realmente es una ley que continúa los beneficios para una industria que puede generar empleo. En realidad son ellos los que salen principalmente ganando, y el empleo ojalá que se genere y ojalá que venga más capital. El problema es, si esto no se hubiera aprobado, sí había un riesgo, que no creo que sean los 180,000 puestos, porque no nos dieron nunca un estudio técnico, pero seguro había empleos en riesgo. No se podía decir, bueno, quitémoslo porque no está claro. El problema es que nos quedamos solo con esto, o con salarios diferenciados. Faltan esas grandes políticas que no se están haciendo para hablar como de esto que decía el ex viceministro.
cómo darles certeza jurídica a largo plazo, cómo darles contratos a empresas para que sepan que si invierten acá, ese capital está seguro. Más que darles exenciones, darles garantías. Ahí está la gran falla. Y creo que sí, pudo haber sido peor, pudo haber sido que no pagaran IX, pudo haber sido que dejaran abiertas las puertas para que viniera cualquier industria y se beneficiara de esta sombrilla sin tantos controles. Bueno, hay un refrán que dice que cualquier cosa, por mala que sea, es susceptible de empeorar. Y entonces es un buen consuelo. Esto es muy simple, pero es muy importante, pero es muy simple. Yo creo que lo estamos traduciendo a lo difícil. Estamos transmitiendo lo difícil. Es muy simple. Esto es muy simple. Si vamos a competir en un mercado, no puede haber privilegio. Punto. ¿Entendimos la filosofía? Es que fíjate, si hay un fíjate, hay otro fíjate y hay un tercer fíjate. Con lo cual solo hay una regla teórica que funciona. No hay más. Por eso hay que dejarlo claro. Y no hay que entrar al juego de la discusión. Solo hay una regla teórica. Privilegios para nadie. Para nadie. Es que la maquila, ¿y por qué no la exportación del banano, o el aguacate, o el café? Y entonces llevamos años, entonces ahora subvencionamos al café, y el siguiente año, ahora le prestamos al azúcar, el otro año, ahora le damos a la palma. No. Nadie. Y eso es lo que no queremos, ahí es donde no nos queremos parar, y entramos a la discusión. Lo segundo es que si realmente son buenas las exenciones impositivas del tipo que sea para crear empleo, lo que hay que crear son zonas free zone, zonas francas. Entonces creamos zona franca en Zacapa, en Jutiapa, donde queramos. Y el que se instale en esa zona, el que se instale, el que sea, tiene esa exención. Entonces cualquiera puede acceder. Entonces otra vez está dando el principio de generalidad. Pero no para unos sí y para otros no. Eso es inconcebible. Conceptualmente hablando es inconcebible. Porque entonces la discusión es infinita, no la ha terminado. Lo segundo es que cuando aquí hay gente que se vino con las exenciones impositivas, ya sabía que se acababan. Bueno, sí. ¿Usted cuando entró no lo sabía? Sí, pues ya lo sabe. Es que fíjese, pero si usted ya lo sabía, ¿qué no entiende? Entonces nos vamos a un diálogo. ¿Dónde nos hemos perdido? Para concluir, porque creo que lo primero era tan sencillo que ya ha quedado. ¿Dónde nos hemos ido? Nos hemos ido a la discusión de vamos a perder empleo, al miedo. Se va a perder la competitividad, ¿qué va a ser de nosotros? Y entonces en esa frustración etérea, porque el propio ex viceministro dice, bueno, no se ha hecho ningún estudio. La SAN no tiene ningún estudio. Bueno, en esa confusión etérea nos hemos perdido. Nos da miedo, nos hundimos, nos empobrecemos. Y él lo ha dicho, hay que competir en igualdad de condiciones con las ventajas competitivas que cada uno tiene. Guatemala tiene ventaja competitiva geográfica, un montón. Tiene ventajas competitivas étnicas, él lo ha dicho. Mano pequeña, doble idioma. El doble idioma no lo tienen los nicaragüenses, lo tenemos aquí. Ni lo tienen si lo tienen los panameños. No, es decir, sobre eso hay que hacer. Yo creo que en esta discusión, y concluyo, hay un principio que no hay que apearse del burro, y es la competitividad en los comercios es igual para todo. Y el que no lo entienda así, permite o abre una puerta en la que cualquier divagación cabe. Pero lo que nos estás diciendo es que no debería haberse aprobado esta iniciativa. Absolutamente. Ahora, ¿tú quieres crear free zone, zona franca? Créala. Pero para el que quiera ir a la zona franca, no para un grupo especial. Ahora, ¿Quieres desarrollar el triángulo seco? Que no sé si existe eso. En el triángulo seco tú creas una zona franca. El corredor seco. No, es que me he inventado la tontera. Claro. ¿Verdad? Entonces, porque está deprimido. Entonces tú ahí, si va a un hotel, no paga impuestos. Y si va a una maquila, no paga impuestos. Pero si va a una venta de licor, tampoco paga impuestos. Pero es para todo, no sé si me explico. No es por la zona. Entonces promueven la zona, pero no la empresa. Ahora miren, aquí lo que me parece inconcebible es, claro, hay muchos países alrededor del mundo que dan ciertos incentivos fiscales, pero no con ese margen, primero, de temporalidad y de exenciones de impuestos. Yo creo que aquí lo que pasa es que se van a los extremos, pero lo más inconcebible es que siempre esperamos al último momento, cuando ya se está acabando el tiempo para cumplir con los compromisos internacionales, en ese momento empezamos a correr y ni modo, en las prisas y en la confusión nos meten gol. Y como no hubo planificación ni previsión, nada. En serio quedan en riesgo personas de que podrían vulnerar sus Entonces vienen a asustar con el petate del muerto, como bien decía Pedro, y en ese alboroto se da cualquier tipo de abusos en la legislación. Fíjate, él ha puesto un ejemplo que es que hay que tirarlo. Yo francamente es que creo que ustedes si dos hablan de la pura teoría, señores. No,
Es que yo creo que ambos hablan desde la teoría y que, claro. y que en términos Él te ha concretos... puesto, Juan Luis, un ejemplo. Los call centers existían en esas condiciones. Lo que has hecho ha sido mejorarle las condiciones. Es como los buses, esto que dicen, perdemos dinero, pero mira, perdemos y llevan a lo 35 mejor- años con los mismos buses a lo perdiendo mejor dinero, ahí pero no está. cierran A el lo mejor negocio. podríamos No. tener el doble de call centers y como más Claro. capacitación en idiomas para la gente que... Bueno, Ay, pero- entonces, Paola, abramos, por ejemplo, los hoteles y llenemos el país de turismo. No se te olvide que el líder quería Quitemos- incluir a la industria turística Claro, el yo año lo que pasado. estoy- Claro. Y fue Pero sí descartado. se han colado otro montón de De lo que industrias ustedes en el dicen, camino. Los yo puedo colados estar acá de no fueron acuerdo con que hace ¿Tú falta... tienes maquila? No. No, yo no tengo ninguna máquina. Ninguna máquina. ¿Qué podría yo maquilar? Y tú estás molesto porque tenés hotel. Claro. Pero a ver, pienso que este tipo de medidas deberían desarrollarse como parte de una política integral de desarrollo del país y no solamente como una iniciativa más para paliar la inexistencia de empleo o la falta de empleo. Lo que debería hacerse realmente es, junto a estas iniciativas que favorecen a un tipo de industrias, pues desarrollar un sistema educativo que permita a las personas optar a otro tipo de plazas y a otro tipo de condiciones en el país. Claro, hay un poco, me dirá Carmen, hay un poco un sinsentido al restarle esa capacidad al Estado de obtener los ingresos, más no necesariamente es así, porque esas tener mano personas... pequeña no le garantiza a uno una calidad de vida. Pero para- también esas personas que obtienen empleo siguen pagando, consumiendo y siguen obteniendo, digamos, ingresándole algo al fisco. en Sí, términos pero generales. ese es lo malo. Eso último que dijiste es lo malo, decir algo. Siempre nos conformamos con ese algo, Bueno, sí. con el mínimo. Y solo termino la idea anterior, es decir, la justificación fue cumplir con los compromisos con la Organización Mundial del Comercio y Eric Oyoy ha dicho que no se cumplió. Se aprobó la ley y el tema principal, que era ese, adaptarnos, no sucedió. Pero no hay una incongruencia que acabamos de anular los salarios diferenciados y las maquilas tienen salario diferenciado. Vamos a ver, ¿habrá una incongruencia mayor? ¿Estás aprobando la ley? Ok, aceptemos tu ley. Y la ley debería decir que no hay salario diferenciado. En congruencia con lo que... No, ahí hay extensión impositiva. Extensión, no exención. Extensión de exención impositiva. Salario diferenciado. ¿Sabes? Bueno, muchacha, pero, Que por cierto que ¿por qué respecto no al me- salario Eso diferenciado, no es así. el gobierno dio marcha atrás en la iniciativa de Maldonado Aguirre, Eso es. pero yo creo que va a volver a lanzar otra iniciativa. Por en el ese discurso sentido. que le escuchamos al ministro, Al ministro, y lo que pasó sí, con la bancada es lo oficial más esta probable. semana. es lo más Siempre que probable. hay un orden anormal, porque hay unos privilegios de alguien, no se os olvide, alguno tiene que poner el orden. Y cuando alguno tiene que poner el orden, cuando sea yo me viene muy bien. El problema es cuando seas tú. Por eso ya los teóricos filosóficos de estas cuestiones lo han dejado claro. Lo mejor, igual para todos. Si es que son los principios de igualdad. Igualdad, no se pide igualdad. Igualdad de cuota, igualdad de hombres y mujeres. Bueno, y de entonces ahora no, Ahí ya sí no no. cabe la igualdad. Es que es absurdo. Cuando me somos conviene, absurdos. apelo a la igualdad y Las cuando no, no. organizaciones sociales, políticamente hablando, somos absurdas. Porque se juega al poder. No se juega ni a la igualdad, ni al derecho, ni Pero a la el poder justicia. del que más puede presionar. Correcto. El que puede Correcto. tener Pero una silla ahí perdonen, para poder pero es que no decidir. puede hablarse de igualdad en términos generales, señores. No puede haber igualdad Bueno, en una entonces sociedad ahora tan no. desigual. No me Bueno, digan. Ahora no, pues, equidad, no. pero sí hablemos de equidad. Pero en libre mercado Ahora sí no. se habla de igualdad de oportunidades. Claro, ¿Y igual para puede todos. realmente darse un libre mercado en las condiciones tan disímiles en que viven los guatemaltecos, en que un puchito tiene capital y una inmensa No, mayoría pero es que carece de todo? esa es la teoría que sustenta el intervencionismo. Entonces el Ajá. intervencionismo ahora llega y dice, no hombre, como resulta que se quedan sin empleo, yo intervengo y lo cambio. Pero este gobierno dura 3 años, no esa razón. Cualquier. Mañana viene otro y dice, no, ahora resulta que, mira, el café, es que esto es histórico, luego viene el cacao, luego vienen los altos, luego vienen los bajos, luego viene el colegio, y se interviene en todo. ¿Por qué no se hace una norma racional de igualdad para todos? ¿Por qué? ¿Usted quiere poner una empresa? Ahí está el terreno, dale. ¿Y qué pago? Lo que aquel. ¿Por qué usted va a pagar menos? ¿Sobre la base de que pongamos el hotel? Si hay una industria, escucha, en este país, sin desarrollar es el turismo. Creo yo. Bueno, o insuficientemente, ¿verdad? Bueno, hala, quitémosle el impuesto a todos los hoteles, démosle pues. Bueno, se hace. Hasta que venga uno que diga, ahora me toca a mí. Cuando yo tenga mi hotel sea parte de esos beneficios, basta ver. Y Vamos no a ir la a una- maquila. Vamos a ir a una pausa comercial. Esto podríamos Cuando seguir tengas todo. discutiéndolo durante mucho tiempo. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para presentarles ese tema del lago de Amatitlán, que esta semana ha sido escándalo político, por supuesto, en nuestro país. Yo no sé, estas noticias.